en lo profundo de las minas. Un relato de terror de María Larralde. Dos. Anthony Butler comenzó a caminar, encontrando una gran dificultad para avanzar, debido a la cantidad de nieve acumulada en el camino que rodeaba la montaña. A cada paso le parecía estar levantando más de 15 kilos de peso. Su mente se concentraba en cada una de las zancadas. Comenzó a sentir frío en su interior y solo llevaba 10 minutos fuera. Se dio cuenta de que aquello era imposible. No podría llegar ni en 2 ni en 24 horas. Miró hacia el horizonte. Parecía que el sol moribundo comenzaba a filtrar costosamente algunos rayos de luz. Pero, al igual que él no podía avanzar contra la nieve, el viejo astro no tenía suficiente fuerza para romper las compactas nubes borrascosas y llegar hasta los hombres para darles calor. Ambos empeños eran vanos. ¿Qué hacer?, se preguntó, comenzando a dudar de su arrojo irreflexivo. Quizás se había precipitado en su decisión de acudir a pie y solo al lugar donde había visto descender aquel objeto. Era una persona habitualmente reflexiva, capaz de cambiar sus decisiones en base a las circunstancias. Percibió que la realidad que le clamaba el viento en su ulular incansable le advertía de un peligro insondable. Algo le decía que no diera un paso más. Así fue. Dio media vuelta y, tan lentamente como había comenzado a alejarse, retornó hacia el campamento. Había pasado media hora desde su salida y ya estaba de vuelta. Sus 3 hombres lo vieron entrar, cubierto totalmente de nieve, tembloroso y con la mirada perdida. «¡Dios mío, Butler!», gritó Simmons, que corrió para auxiliar a su compañero. Brian y Foster acudieron también en su ayuda, sin decir ni una sola palabra, pero con el corazón encogido al ver la terrible estampa. Lo acercaron a la calefacción. Butler comenzó a hablar mientras calentaba sus manos y pies, despojándose poco a poco de las botas y guantes. «Es imposible. Nieva demasiado. El viento es implacable. No se puede llegar hasta allá por el exterior. Podríamos intentarlo desde el interior, por la mina», continuó. «Es peligroso en estas condiciones, pero al menos no moriremos congelados». «Lo había pensado, pero es demasiado arriesgado. Esta tormenta tiene un carácter. No sabemos si las estructuras estarán congeladas y en algunas partes, como sabes, todavía el apuntalamiento no es el más sólido que digamos».
añadió Simons, mientras le acercaba café caliente. Los otros dos comenzaban a pensar que era una locura en sí misma plantearse salir. De ninguna manera querían hacerlo. Brian estimaba demasiado a su familia para arriesgar la vida por una simple visión que incluso podría ser falsa. Foster se amaba demasiado a sí mismo como para arriesgar su cómoda vida de administrativo. No había entrado más que en momentos puntuales a la mina, y no precisamente a trabajar, sino acompañando a los jefazos de la compañía para que observaran en primera persona los avances de su inmensa obra. Butler los miró y lo supo. No era necesario hablar. El único dispuesto era Simons. Sin embargo, decidió pensarlo un poco más. La situación comenzaba a parecerle dantesca. Quizás se estaba empeñando en algo absurdo. Pronto la duda se disipó. Brian observaba el cielo a través de la ventana, mientras los otros tres, a la luz del calor del fuego, conversaban sobre qué hacer. Solo se distraía para no tener que estar en medio de una discusión que no quería tomarse en serio. No iba a poner en riesgo su vida bajo ningún concepto. Barruntaba estas cosas cuando, repentinamente, tras la montaña que desde la ventana habitualmente se podía observar, pero que en estos momentos aparecía como una sombra debido a la gran tormenta y a la oscuridad que impedía ver con nitidez, vio un gran resplandor azulado que delimitó su contorno, alumbrando la montaña desde atrás. ¿Qué cojones?, gritó. Los tres se levantaron y apresuradamente se asomaron tras las cristaleras, pudiendo observar el azulado resplandor que emanaba desde atrás y se dispersaba hacia lo alto. Era intermitente, como había dicho Butler, y parecía responder a algún tipo de actividad que alguien estaba realizando. Era una luz completamente desconocida, pero potente en medio de la oscuridad. En esa zona estaba la parte trasera de la entrada de la mina. Ya estaba conectada desde hacía un par de semanas con los túneles más profundos, y desde ellos se podía llegar hasta la entrada principal en menos de una hora, si se conocía la configuración de la mina. La entrada principal se encontraba justamente en una zona algo más alta de la montaña, concretamente enfrente del barracón dormitorio, donde ahora mismo los 4 mineros miraban por la ventana el titilante halo azul. «No podemos esperar, hay que ir», dijo Butler. «Cierto, pero vamos a informar, al menos a los compañeros que tienen la mente lúcida», agregó Foster. «No tiene sentido esconder algo así. No sabemos qué es. Y tienen derecho a estar informados, sobre todo porque puede estar en riesgo su vida». «¡Joder! ¿Qué coño será eso?». Brian estaba asustado. Miraba de nuevo hacia el exterior y seguía viendo aquel extraño resplandor. Su rostro se arrugó extrañamente, como si el miedo le produjera un dolor agudo en el vientre. «Bien, vamos nosotros dos. No vamos a esperar a votar o a exponer la vida de nadie más que las nuestras, al menos de momento», agregó Simons. «Pero es cierto, debemos informar. Mientras comenzamos la marcha, decídselo a los delegados de los dirigentes de los grupos.
Ellos os dirán si es adecuado comunicárselo al resto. Butler y Simons estaban de acuerdo y se dispusieron a salir hacia la mina. En esos momentos estaba cerrada debido a la gran tormenta que se había enquistado como un inmenso parásito, blancuzco y rugiente, implacable, sobre Kennicott. El resplandor se mantuvo al menos 3 minutos más. Cualquier otro minero que asomara su mirada podría verlo. Entonces saltaría la voz de alarma y no podrían controlar la situación. Rezaron porque ningún hombre estuviera despierto mirando al exterior. Salieron a la intemperie, cruzaron la carretera que era invisible por la gran cantidad de nieve acumulada. Subieron por las pasarelas hasta la entrada cubierta de la boca principal. Abrieron la verja que cerraba la entrada. Todo fue costoso, lento, y les llevó más de 1 hora realizar el proceso. Desde vestir las ropas adecuadas, tomar las herramientas, proveerse de armas, hasta llegar al principio del interior de la mina. Estaban acostumbrados a trabajar por parejas, dado que esta era una de las medidas de seguridad básicas de su trabajo cotidiano, una norma esencial. Nadie debe adentrarse solo en la mina. Una desazón surgió en el interior de sus corazones cuando miraron hacia el oscuro interior. Atrás quedaban sus compañeros, delante la incertidumbre de lo desconocido. ¿Qué sería lo que les esperaba al otro lado? Sus movimientos eran acompasados, parecían caminar al unísono, despacio, pero eran conocedores del terreno que pisaban y comprendieron que atravesar las minas era mejor opción, a pesar de que presentían que más adelante, en la zona que todavía no estaba del todo apuntalada, podrían sufrir algún accidente. La marcha sería lenta, pero ninguno sentía la necesidad de apresurar el paso. El frío era tan intenso que parar, aunque fuera unos segundos, podría suponer el agarrotamiento completo de sus articulaciones. Así que marcharon lenta y fatigosamente, sin detenerse ni un segundo. Ambos conocían aquellos túneles como si fueran su propia casa. Los habían diseñado, cada palmo, cada centímetro de tierra, cada nueva bifurcación, cada nuevo agujero horadado en la montaña era una creación suya. En eso eran cómplices. Tuvieron que bajar cuidadosamente varios túneles que se introducían profundamente en las entrañas de la montaña para posteriormente subir de nuevo por el único que subía hacia el lado opuesto de la ladera norte, justo donde deseaban llegar. Pero era muy trabajoso desplazarse en aquellas insólitas condiciones de frío extremo. No podían escuchar bien, dado que debían mantener sus orejas cubiertas con protección contra el frío extremo. Sin embargo, a través de sus cuerpos pudieron sentir un rumor que provenía del interior de la montaña. No podían determinar de dónde surgía exactamente. En ese preciso instante, ambos se detuvieron y se miraron alarmados. Era evidente que algo extraño estaba ocurriendo en el interior de la mina. Avanzaron más despacio.
El profundo run run era un sonido metálico y se hacía más y más fuerte conforme se acercaban al otro lado. Pero seguían sin ver nada. Su propia lumbre era exigua, válida solamente para ver unos pasos adelante. Siguieron. De repente todo quedó en silencio. Un silencio casi ensordecedor. A Butler, que marchaba delante, le pareció ver algo luminoso al fondo del negro túnel que tenía enfrente. Se asustó dando un pequeño respingo que alertó al viejo Simmons. Ambos pararon. Simmons tomó por el brazo a Butler para que no siguiera, pues éste hizo amago de continuar. «Para», susurró cerca del oído de Butler. «¿Lo has oído?» «Sí, es un bisbiseo que proviene de atrás, pero allí», continuó señalando adelante, «he visto algo que parecían un par de ojos luminiscentes». «Nos han rodeado». «¿Pero cómo?», continuó Simmons. «Saca tu revólver, cúbreme. Voy a continuar, sea lo que sea que nos espere adelante», dijo Butler completamente decidido. «Me cago en la puta. ¿Qué es eso?», señaló el viejo apuntando hacia adelante. Claramente se descifraba en la oscuridad pequeños ojos saltones brillantes de un color amarillento viscoso. No eran 2 o 3, parecía que allí se concentraban más de 10 individuos cuyos ojos, si es que eran binarios, los observaban desde una altura inferior a la de los 2 hombres. Estaban paralizados. La quietud era completa y ninguno de aquellos ojos fluorescentes parpadeaba. No se movían, parecían observarlos perplejos. No podían saber si los asaltarían de forma agresiva, pero no podían arriesgarse. ¿Qué estaban haciendo en aquellas minas? «¿Qué hacemos?», continuó Simmons. «Vamos a cargárnoslos a todos. Esto no puede ser, esto no puede ser», gritó Butler mientras comenzaba a disparar. Aquellos seres enanos, de incomprensible forma humanoide, se dieron la vuelta. Sus ojos desaparecieron en la oscuridad y comenzaron a corretear, huyendo hacia adelante, para escapar por el mismo agujero de entrada por el que supuestamente habían entrado. Pero Butler y Simmons se percataron rápidamente de que algunas de aquellas cosas se dispersaron hacia los lados, trepando por las paredes y el techo, traspasando su posición y engrosando las filas de los que habían ido avanzando desde la retaguardia sin que los 2 mineros lo supieran. Simmons comenzó a disparar tanto a paredes como al techo y girándose vio que aquellas cosas enanas y contrahechas de color parduzco y ojos febriles huían despavoridas. No parecían portar armas, o al menos hasta ese momento no las habían utilizado contra ellos. Un olor a pescado inundó la gruta. Emanaba de los cuerpos caídos de los bichos muertos. Inesperadamente, algunos de los seres comenzaron a emitir un sonido parecido a un silbido. Butler y Simmons se miraron, aterrados, pues comprendieron que quizás era su forma de pedir auxilio, y dada la naturaleza desconocida de aquellos humanoides, podían verse de nuevo rodeados. Los sonidos eran diferentes entre sí, unos parecían ser más graves que otros, y las modulaciones también variaban. Pero la melodía era similar. Decidieron seguir adelante.
pues no les quedaba alternativa. Tenían que saber qué objeto era aquel en el que los seres habían bajado hasta la mina. Repentinamente un trozo del techo tras Simon se desprendió. No fue más que una pequeña porción, pero comenzaron a temer más a los posibles desprendimientos debidos a los impactos de sus armas que a los extraños. Llevaban para utilizar en el caso extremo dinamita con la que cerrar tras de sí cualquiera de las grutas, hundiendo parte del techo y las paredes y sepultando a todos aquellos seres de inexplicable origen tras de sí. Pero no hizo falta. Al parecer, les tenían más miedo a ellos que al contrario. Ambos se dieron cuenta instintivamente y temieron que los intrusos se dieran a la fuga sin poder determinar quiénes eran. Aunque al avanzar comprendieron que sería más sencillo de lo esperado el obtener rehenes. Ya se sentían más cazadores que presas. Su valentía aumentaba a medida que se acercaban a los hombrecillos inertes y malolientes. El suelo estaba sembrado de cuerpos dolientes y cadáveres de aquellos extraños seres. Los que estaban heridos eran los que emitían una especie de sonido agudo, similar a un silbido. Los otros, los evidentemente muertos, yacían flácidos. Sus cuerpos parecían globos deshinchados, pero ninguno de los dos se atrevía a tocarlos. No estaban seguros de que no fueran tóxicos o estuvieran realmente muertos. Butler se acercó para mirar el rostro de uno de los bichos aparentemente muerto. Sus ojos estaban abiertos, pero al contrario que los monstruitos vivos, estos no emitían ningún fulgor amarillento. Olían tan fétidamente a pescado podrido que se hacía insoportable mantenerse cerca sin sentir arcadas. No se veía bien y la lámpara de Butler titilaba de forma que el rostro del ser aparentaba más deforme si cabe. Sus ojos sin párpados que les dieran cobijo, sus fosas nasales al descubierto, su color grisáceo verdoso de piel y unos labios tan finos y pálidos que parecían los de un pez, acababan de darle un aire bestial al ejemplar que examinaban. Simons, a pesar de ser un tipo duro, sentía temblar su cuerpo y no era por el frío. Los bichos iban recubiertos de algo que debían ser ropa de algún tejido desconocido, porque solamente podían distinguirse de su piel por una especie de ribetes en cuello y manos de un color azulado. Ambos mineros estaban atónitos ante semejante visión. ¿Cómo podían saber qué eran aquellas cosas? ¿Extraterrestres? ¿Marcianos? Eso le parecía a Simons. Algo le sonaba haber leído en un libro hacía ya unos años. Libro del que no recordaba el nombre ni el autor, pero que contaba una extravagante historia de unos hombres del espacio que invadían la Tierra. Se le había quedado grabada la descripción de los invasores. Siempre le había parecido terrorífico, pero aquellos seres de la novela eran altos, parecidos a los hombres, pero de rasgos más indefinidos, con rostros de facciones rectas como talladas en madera. En nada se parecían a estos pequeños y enjutos seres. Tras dejar atrás a los muertos y heridos, a los que intentaron no tocar, ni siquiera rozar con sus botas, adelantaron su marcha hasta llegar a la salida trasera de la gruta. Todo estaba vacío, no había rastro de ellos.
La supuesta nave o lo que fuera aquello que había traído a los seres debía haber huido ante su presencia. Butler y Simons buscaron aún así muestras o restos de presencia del objeto o de más engendros. El frío seguía siendo realmente intenso, pero ellos ya no sentían nada. Más bien sus cuerpos sudaban bajo los pesados abrigos. Sus respiraciones agitadas por la tensión del momento, sus pupilas dilatadas por la escasa luz, el sudor en sus frentes y el temblor de sus manos los hacían parecer asustados. Y lo estaban. Butler intentaba tranquilizarse, pues sentía que mostrar flaqueza ante un posible depredador o enemigo o asaltante, como eran aquellos bichejos, podía atraerlos provocando un nuevo ataque. Los silbidos respiratorios de los extraterrestres se escuchaban con mayor intensidad a pesar del viento que se empeñaba en envolver cualquier otro sonido que no fuera su propio gemir y llevárselo lejos. ¿Se han ido?, preguntó Simons a Butler mirándolo de frente. «¿Pero qué sentido tiene? ¿Nos tienen miedo? ¿Pero qué tipo de seres son estos? ¿Para qué han venido a las minas?» Butler hablaba para sí mismo. Un furor lo estaba invadiendo progresivamente. ¿A robarnos? Me cago en la puta. Han venido a llevarse nuestro cobre mientras la tormenta nos tiene encerrados, contestó con mirada de loco en el rostro y una agitación extraña en el cuerpo. Se le veía seguro de sí mismo y Simons comprendió que exactamente eso era lo que Butler había sospechado desde el principio. Por eso su empeño en venir. Ningún motivo humanitario lo movía, sino que para él era completamente intolerable dejarse saquear por oportunistas. «Pero no son humanos, ¿no?», prosiguió el viejo ingeniero absorto en su propia reflexión. «Joder, Simons, ¿humanos? ¿Humanos?». Butler se movió hacia la entrada de la mina, caminando con paso firme, casi furioso. Estaba dispuesto a rematarlos y avisar rápidamente a sus compañeros del campamento. Sin embargo, al llegar a la abertura, no entró. Giró sobre sus pies y observó la oscuridad detrás suya. Era impenetrable. Simons no estaba. Al parecer no le había seguido. Escudriñó su retaguardia de nuevo, desesperado, angustiado, pero donde Simons debería estar no había nada. Solo nieve en el suelo y el viento en los oscuros árboles cercanos. Miró agachándose hasta casi rozar con la cara el suelo, su entorno. Las pisadas todavía visibles en la nieve aseguraban que ambos hombres habían caminado hacia el exterior, pero solo él había vuelto hacia el agujero. Pero lo peor era que los silbidos desde el interior de la gruta habían dejado de escucharse. El silencio, poblado únicamente por los lamentos del viento, era lo único que se escuchaba. Entonces fue cuando el miedo se apoderó verdaderamente de todo su ser. Estaba solo. Alguien había atacado o secuestrado a Simons. ¿Por qué los monstruitos de la gruta habían cesado su ataque? Dos posibilidades se abrieron paso en la preclara mente de Butler. O todos habían muerto y Simons se había adelantado hacia el fondo del valle para buscar la supuesta aeronave,
los supervivientes, de alguna forma, habían sido capaces de salir de la mina y atacar a su compañero. No podía pararse a pensar más. El tiempo corría en su contra. Tenía que decidir qué hacer. Volvió sobre sus pasos y giró en búsqueda de su compañero. Pero no vio nada, ni siquiera unas huellas que lo ayudaran a seguir el rastro por el que el viejo hubiera transitado. Nada, la tierra se lo había tragado. El frío volvía a penetrar en su cuerpo y supo que debía adentrarse en la gruta. Quizás era hora de avisar a los mineros. No sabía qué eran esos seres, qué habían venido a hacer, y tampoco si eran realmente peligrosos. Pero un hombre, Simons, había desaparecido de forma inexplicable ante sus propias narices. Tenía que avisar si es que era capaz de llegar al otro lado, atravesando una mina plagada de invasores extraterrestres. Fin del capítulo 2. En lo profundo de las minas.